Buenas tardes, buenas tardes. Empiezo por los saludos, ilustrísimas e ilustrísimos señores académicos, autoridades, señor decano, compañeros, compañeras de la facultad, especialmente familiares y amigos de la académica Amparo Mármol. Bienvenidos todos a este acto, ¿no? Ahora nos constituimos en solemne sesión por parte de la Academia de Ciencias Económicas y del Territorio para dar entrada a la lectura del discurso de la académica Amparo María Mármol Conde. Recordar a aquellos que no estéis familiarizados con este mundo de las academias, que las academias somos corporaciones de derecho público creadas por la Junta de Andalucía, en nuestro caso en el 2009, luego este año cumpliremos ya 17 años, y bueno, las que contamos con ese, digamos, mecenazgo y creación por parte de la Junta de Andalucía, formamos parte todas ellas del Instituto de Academia de Andalucía. Pero aparte existe a nivel nacional el Instituto de España, de las Reales y Grandes Academias, donde, bueno, pues esta es la única academia de ámbito regional andaluz, de las 5 que existen en el Instituto de Academias de Andalucía, que se encuentra asociada al Instituto de España. Pues sin más preámbulos, empezaríamos este acto, ¿no? Que os comento brevemente cómo va a ser. Yo cederé ahora la palabra al ilustrísimo señor secretario, don Alfonso de Julio, para que haga lectura del acuerdo de designación de la académica Amparo María Mármol. Después, la académica será escoltada por 2 académicos de nuestra corporación para que entre en la sala. Una vez dentro de la sala, hará lectura y defensa de su discurso, que en este caso, como supongo que ya habréis conseguido un ejemplar a la entrada, se titula El onubense José Isidro Morales y los sistemas de elección social. Tras la defensa de ese discurso, será el momento en el que ella jurará o prometerá sobre la Constitución y sobre el Estatuto de Autonomía su entrada en la academia. Posteriormente yo le impondré la medalla, que es el distintivo que la acredita como académica de nuestra corporación. Se sentará ella en la primera fila con el resto de académicos y será el momento en el que vuelva pues, a tomar la palabra para que, bueno, daré el discurso de respuesta porque así lo ha querido la académica Amparo María Mármol. Tras el discurso de contestación, finalmente habrá unas breves palabras de clausura y el acto terminará. No irse porque esperamos también celebrar la entrada a la salida de esta sala. Bueno, pues sin más preámbulos, ya sí que cedo la palabra al señor secretario para que haga lectura del acuerdo de designación de la académica. La Junta General de la Academia, válidamente constituida en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2025, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos. Primero, designar a la ilustrísima señora doña Amparo María Mármol Conde, académica de número de esta corporación. Segundo, encomendar a la Junta de Gobierno la organización del acto de recepción solemne de la académica designada. Acuerdos que se ejecutan en este acto. En Sevilla, a 15 de abril de 2026. Muchas gracias. Ruego a los académicos de número, la ilustrísima señora doña Rosa Jordá y al ilustrísimo señor don Manuel García, que acompañen a la académica doña Amparo Mármol al estrado.
señor decano de la Facultad de Económicas, señores y señoras académicos y académicas de esta academia, compañeros, amigos y amigas. Permítanme comenzar expresando mi agradecimiento a esta institución por haber apoyado mi ingreso, muy especialmente al excelentísimo señor José Ignacio Castillo, su actual presidente, quien presentó mi candidatura y hará hoy la respuesta a este discurso. Asumo mi incorporación a la academia como un compromiso intelectual y un desafío personal. Mi trayectoria científica se ha centrado en la formalización matemática de los procesos de decisión, tanto decisiones individuales como decisiones colectivas. Y en este ámbito confluyen el rigor de las ciencias exactas y la reflexión propia de las ciencias sociales. Por eso, a mi entender, esta especialización puede ser una valiosa contribución a los fines y los objetivos de esta academia para afrontar los retos que afectan al desarrollo económico y social de nuestra comunidad. El discurso que hoy presento constituye una reflexión sobre los sistemas de elección social y encuentra en Andalucía un referente histórico singular en la figura del ilustrado onubense José Isidoro Morales. Puede ser que a algunos de ustedes no les resulte familiar este nombre. José Isidoro Morales nació en Huelva en 1758, murió en París en 1818 y fue una figura destacada del pensamiento ilustrado andaluz, pero ha sido un gran olvidado de la ciencia y de la cultura española, que afortunadamente ahora está siendo reivindicado. Y particularmente relevante para los fines de este discurso es su memoria matemática sobre el cálculo de la opinión en las elecciones, una obra que fue publicada en 1797, y ahí se anticipan algunas cuestiones clave que hoy abordamos desde la teoría formal de la elección social. Es reveladora la cita, no se ve muy bien, pero la cita en latín que aparece en la portada de la memoria es una cita de la obra sobre ética cívica y responsabilidad pública de Oficis de Cicerón. Y lo que viene a decir es, en este tipo de cosas también se cometen muchos errores en la vida pública. El pensamiento de Morales, aunque anclado en las circunstancias históricas de su tiempo, muestra una sorprendente vigencia en relación a la investigación actual sobre agregación de preferencias, representación política y legitimidad de los procedimientos de elección colectiva. Así que la figura de José Isidoro Morales me permite recuperar una voz ilustrada andaluza y también me sirve como hilo conductor para reflexionar sobre los fundamentos y las tensiones de los sistemas de elección social. Para mostrar la conexión entre las ideas de Morales y mi especialización, reproduzco literalmente sus palabras en la dedicatoria que hace en su memoria matemática a Manuel Godoy, al quien se refiere con el título de Príncipe de la Paz, que le había otorgado 2 años antes el soberano Carlos IV. Ahí no se ve muy bien, pero literalmente dice, la invención de aplicar el álgebra a la medida de la extensión hizo mudar enteramente de semblante todas las ciencias físico-matemáticas. Pero después que se conoció que ese mismo cálculo era aplicable con igual exactitud a cualquier otro objeto capaz de ser evaluado por el entendimiento, hemos visto refundirse y crearse de nuevo las ciencias políticas y morales. Y sigue más adelante, dice, la teoría de la opinión y de los métodos de evaluarla en las elecciones se halla en este caso. Y aunque por solo esta razón la presente indagación analítica tendría siempre atractivo para el filósofo, no puede menos de ser también de un interés general, por la conexión de su objeto, que su objeto tiene con la pública felicidad. Esto dice, coincidirán conmigo en que se le podía haber actualizado algún vocablo, pero no podría haberse expresado mejor. Perdona, ¿este es agua mía? Gracias.
Bien, personalmente escucho hablar por primera vez de José Isidoro Morales en 2003, cuando un colega de la Universidad de Valladolid, el profesor García Laprestra, en un congreso me comenta que estaba investigando la obra de un ilustrado onubense y que acababa de publicar con un compañero suyo, con el profesor Martín Espanero, una edición facsímil de su memoria matemática y de un apéndice posterior. Pero que él había sabido que el profesor Fernández García de la Universidad de Sevilla, que precisamente fue mi director de tesis, mi querido Paco Ramón, había descubierto por casualidad, hacía unos años, un ejemplar de la memoria de Morales en el Observatorio de la Marina de San Fernando y que había escrito un artículo sobre su contenido. Lo curioso es que estos profesores vallisoletanos habían llegado a conocer la figura de Morales a través de un libro de elección social, un libro clásico de elección social de la Universidad de Michigan, Classics of Social Choice, de 1995. Y en ese libro se incluye la memoria de Morales, traducida al inglés, entre los trabajos clásicos de la teoría de elección social, situando a Morales en la historia matemática a nivel internacional. La recuperación de Morales pues, no es, por tanto, un hecho fortuito, sino el resultado de una confluencia de intereses académicos que coincidieron en rescatar del olvido a la obra de este ilustrado. Y el interés por su obra ha continuado en los últimos años. A ello ha contribuido especialmente el historiador y escritor también onubense Manuel José de Lara Ródenas, que publicó en 2016 una excelente biografía con una visión completa de su trayectoria vital e intelectual, situándolo no solo como pionero de la teoría de elección social, sino también como una figura central en la historia de las ideas y de las libertades de la España ilustrada. Es José Isidoro Morales Rodríguez, nació en Huelva en abril de 1758, en una familia de comerciantes acomodados. Estudió filosofía y teología en la Universidad de Sevilla. Fue ordenado sacerdote justo antes de cumplir 23 años y fue doctor en teología a los 31. Pero su inquietud intelectual pronto desbordó el marco escolástico de la época. Ya en 1789, en uno de sus primeros discursos públicos, el discurso sobre la educación, instaba al gobierno a una reforma de las instituciones educativas como instrumento necesario para la felicidad pública y el progreso de la nación, y criticaba firmemente la formación que él mismo había recibido. Así que, junto con otros intelectuales sevillanos, buscó otras vías de acceso a lo que consideraban la nueva ciencia. Asistió a las clases de matemáticas organizadas por la Real Sociedad Patriótica de Sevilla, bajo la dirección del matemático francés Pierre Henry, y en estas clases Morales y otros jóvenes entraron en contacto con la producción matemática más avanzada del momento. Y este contacto temprano con la matemática francesa marcó su formación y también anticipó la orientación de su memoria matemática sobre el cálculo de la opinión en las elecciones. Y ya con cierto prestigio entre la intelectualidad hispalense, porque había sido admitido en la Real Sociedad Patriótica de Sevilla y en la Academia Sevillana de Buenas Letras, Morales se traslada a Madrid y frecuenta las academias y sociedades científicas y literarias, y allí destaca también por su erudición y reformismo. Se relaciona bien en la corte, accede a la dirección de matemáticas de la Casa de Pajes del Rey y después a teniente de ayo de esta institución educativa. Esto era un cargo relevante encargado de la formación y disciplina de los jóvenes al servicio del rey. Y adquirió muy buena reputación como pedagogo. De hecho, el influyente teniente general Mazarredo le encargó la elaboración de un informe para la educación de su hija Juanita. Y el resultado fue un tratado singular en el panorama español de finales del siglo XVIII, en el que reflexionaba sobre la educación de las mujeres y proponía innovaciones pedagógicas audaces en su tiempo. Sostenía que la mujer instruida, en sus palabras,
además de tener la ciencia de todas las labores domésticas y dominar los nobles modales, artes y habilidades del cuerpo, debía formarse en otras disciplinas, gramática, francés, italiano, que debía leer el Quijote y a poetas españoles, franceses e italianos, e incluso tener algunas nociones de lógica y de física. Pero hasta ahí llegaba la audacia, porque a continuación, también en sus palabras, advertía: no debe dedicarse a ello tanto que quiera apurarlos, para no confundir la educación de una señorita con la destinada a formar un filósofo o un sabio. De su época en Madrid datan sus contribuciones matemáticas. Por un lado, se encarga de la revisión de la colección de tablas para varios usos de navegación del sevillano Mendoza Ríos, que se convierte en una referencia europea. Y por otro lado, elaboró la memoria matemática, bueno, voy a poner la portada, la memoria matemática sobre el cálculo de la opinión en las elecciones, que fue muy bien recibida en diversos círculos ilustrados de Francia y de Gran Bretaña, y que colocó en ese momento a Morales en la vanguardia de los estudios matemáticos sobre las elecciones. En 1805 vuelve a Sevilla, donde había sido nombrado racionero de la catedral, un cargo que lo reconocía como miembro del cabildo catedralicio. Y con el trasfondo de la invasión napoleónica, en esta nueva etapa en Sevilla, Morales destaca en los debates sobre la libertad de imprenta. Su memoria sobre la libertad política de la imprenta adquirió una notable discusión en círculos comprometidos con la causa patriótica y es el antecedente del decreto promulgado en 1810 por las Cortes de Cádiz, mediante el cual se abolía la censura previa en la prensa, salvo en materia religiosa. Pero en 1810, ante la llegada a Sevilla de las tropas de Napoleón, Morales optó por no abandonar la ciudad, como hicieron los miembros de la Junta Suprema Central que se instalaron en la Real Isla de San Fernando, en la Real Isla del León, que es actualmente San Fernando. Y a partir de entonces se alinea claramente con el bando francés. Entre otras cosas, aceptó la condecoración de José I de la Real Orden de España, actuó como emisario para negociar la rendición del reducto patriótico en Cádiz y en esta tarea fracasó, y esto aumentó el desprecio de sus contemporáneos patrióticos, y además pronunció un sermón laudatorio en la Catedral de Sevilla en la celebración del cumpleaños de Napoleón. Y así que con la retirada de los franceses en 1813 comienza el exilio de Morales. Vivió sus últimos años en París, como otros tantos afrancesados en sus mismas circunstancias. A pesar de sus muchas penalidades económicas, supo aprovechar su estancia en la capital francesa para frecuentar las principales instituciones científicas y reencontrarse con las matemáticas, la astronomía y las nuevas ciencias. Muere con 60 años en 1818, empobrecido y sin haber conseguido la clemencia de Fernando VII para realizar el viaje de regreso. Entre sus escasas pertenencias dejó 71 libros, un número nada desdeñable si se considera que los reunió durante sus años de exilio marcados por la penuria económica. Y en su tumba, en el cementerio Père Lachaise de París, se lee un epitafio que se cree redactado por Moratín. Dice, traducido del latín: aquí yace José Isidoro Morales, español, canónigo de la Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, de sobresaliente ingenio, quien empleó su vida en tareas útiles y continuas, cultivando con suceso las ciencias sublimes y las bellas letras, y enseñando con la mayor perfección las matemáticas. Verdaderamente sabio. En resumen, en la misma línea que apunta de Lara Ródenas, José Isidoro Morales fue un personaje triplemente maldito. Para los monárquicos, por su liberalismo, para los patriotas, por afrancesado, y para los propios franceses, durante su exilio, porque la restauración de Luis XVIII convirtió a los refugiados españoles en sospechosos de bonapartismo.
Bien, y tras este recorrido que resume una vida que vislumbro intensa, me voy a referir a la contribución de Morales en la cuestión de los sistemas de elección social. Un sistema de elección social es, en esencia, un procedimiento para transformar las preferencias de los individuos en una decisión colectiva. Puede ser mayoría simple, mayoría cualificada, reglas de consenso, sistemas ponderados, en fin, cada una de ellas con sus implicaciones normativas y estratégicas. Y el interés por los sistemas de elección ha acompañado a las sociedades modernas desde el principio, pero adquiere especial interés en los momentos de transición política e institucional. Y así ocurrió en el siglo de las luces, cuando pensadores como el marqués de Condorcet y el caballero Jean-Charles de Borda, y también José Isidoro Morales, participaron activamente en la reflexión sobre la representación política, el sufragio y los métodos para agregar las voluntades de los ciudadanos. Y la pregunta que les guió en el siglo XVIII sigue aún vigente. ¿Cómo puede una colectividad tomar decisiones legítimas y justas a partir de la pluralidad de opiniones individuales? Esta preocupación, que entonces se formulaba en términos jurídicos y filosóficos, se ha retomado en la actualidad en el campo de la teoría de la elección social, a través del estudio matemático de los sistemas de votación y de agregación de preferencias. El marqués de Condorcet y Jean-Charles de Borda fueron dos polifacéticos intelectuales franceses, destacados miembros de la Real Academia de Ciencias de París, que fueron antagonistas en lo relativo a sus propuestas sobre los sistemas de elección. Condorcet propuso un criterio de elección basado en enfrentamientos directos entre dos candidatos, planteando que el ganador debería de ser aquel que superara a cada uno de los demás en duelos individuales. Además, advirtió de posibles inconsistencias cuando la racionalidad de las preferencias individuales no se traslada a las preferencias colectivas. Esto se conoce como la paradoja de Condorcet. Y Borda, por su parte, partía de la preocupación por el carácter representativo y equilibrado de las decisiones colectivas. Su planteamiento contenía una idea clave: valorar no solo las primeras preferencias, sino también las preferencias ordenadas de los electores con respecto a todos los candidatos. De modo que cada votante debería ordenar los candidatos según su preferencia, se le asignarían puntos a cada posición y el candidato con mayor suma de puntos sería el elegido. Bien, pues el método de Condorcet conduce a ordenaciones sociales que satisfacen lo que se denomina el axioma de independencia de alternativas irrelevantes, pero puede producir ordenaciones sociales que no sean transitivas, que violan la racionalidad colectiva, la racionalidad individual no se traslada a la colectiva. Y la ordenación social que produce el método de Borda sí es transitiva, pero no cumple la condición de independencia de alternativas irrelevantes. Y además es lo que se dice manipulable. Manipulable es que un elector puede obtener un resultado más acorde con sus preferencias verdaderas mediante la declaración estratégica de preferencias falsas sobre los candidatos. Y esta constituye la principal crítica que Condorcet le hace a Borda en su momento. Y la célebre respuesta de Borda a Condorcet fue concisa e irónica. Dijo, mi francés, «Mon scrutin ne fait que pour donner gens», que su método estaba concebido solo para la gente honrada. Y las tensiones entre ambos planteamientos no se resolvieron en su tiempo y en realidad siguen presentes en la investigación actual. La teoría de elección social moderna ha mostrado que no existe un sistema de elección social perfecto. Kenneth Arrow, que fue premio de Ciencias Económicas en Memorias de Alfred Nobel en 1972, formuló su famoso teorema de imposibilidad, que muestra que algunas condiciones que consideramos esenciales en un método de elección resultan incompatibles entre sí. En términos sencillos, cuando los votantes tienen 3 o más alternativas, ningún procedimiento cumple
que no sea dictatorial, que respete la unanimidad, que cumpla la propiedad de monotonía y que no se vea afectada por las alternativas irrelevantes. Además, Guibert y Satterwhite, de forma independiente en los años 70, demostraron que todo sistema de votación con 3 o más alternativas es manipulable. En fin, que lo que en la Ilustración se expresaba en términos de hombres honrados y paradojas lógicas, hoy se traduce en teoremas matemáticos que muestran los límites inherentes a cualquier sistema de elección colectiva. Y volviendo al siglo XVIII y a nuestro personaje, a nuestra figura destacada, ¿qué papel juega José Isidoro Morales en este contexto? Bien, pues en el prólogo de su memoria matemática, Morales explica el origen de su motivación. Reproduce un artículo del periódico francés La Décade Philosophique sobre cómo se han realizado las elecciones de 5 plazas vacantes en el Instituto Nacional de Francia. El procedimiento, que Morales llama de compensación y suma, no es más que el método de Borda, aunque no se hace mención a él en el artículo del periódico, ni Morales lo menciona tampoco. Es más, en el mismo prólogo afirma literalmente: si alguno de los sabios del Instituto Nacional me ha precedido en esta indagación, lo ignoro. No hay evidencias tampoco de que Morales conociese la obra de Condorcet, que además era un autor prohibido por la Inquisición, aunque sí menciona el trabajo de Borda en el apéndice que publica 8 años después de su memoria, lo que sugiere que pudo haber tenido conocimiento del trabajo de Borda en ese intervalo. Pero independientemente de la cuestión de la prioridad histórica, la memoria de Morales representa un esfuerzo de formalización matemática excepcionalmente riguroso para su tiempo. La originalidad reside en el análisis deductivo que aplica al procedimiento. Tanto la memoria como el apéndice resultan plenamente legibles hoy en su versión original y destacan por la claridad de su razonamiento, apoyados en ejemplos bien seleccionados, para ilustrar las múltiples fortalezas y los escasos inconvenientes que, según Morales, tiene su método. En la primera parte de la memoria, me refiero ahora un poco al contenido de la memoria, en la primera parte de la memoria hace una crítica firme de los procedimientos de elección por mayoría, ya sea simple o cualificada, a los que considera, en sus palabras, viciosos y erróneos, y sostiene que votar es lo mismo que enunciar la opinión que se tiene de todos los candidatos, y subraya que la opinión no es algo que se enumera o se cuenta, sino que se pesa. Y concluye haciendo la siguiente afirmación. Dice: de ahí que no hay más que un método exacto y por consiguiente justo de elegir, y es el método que podemos llamar de compensación, el cual compara y pesa los grados de opinión del mismo modo que en una balanza se comparan diferentes pesos. Bueno, esta declaración, aunque solemne y persuasiva, resulta imprecisa desde el punto de vista estrictamente analítico, porque Morales no define previamente qué entiende por exacto, ni por justo, de manera que estas cualidades parecen derivarse directamente del método que propone. He seleccionado esta página de la memoria, donde presenta uno de los ejemplos que ilustran cómo el procedimiento de compensación y suma logra un resultado que él considera más justo que el método de mayoría. Aquí está en Zoom. En este caso son 12 electores y 5 candidatos. Los candidatos son A, B, C, D y E. Y cada columna recoge la valoración que cada uno de los electores realiza de cada uno de los candidatos, puntuándolos del 1 al 5. La valoración total de cada candidato es la suma de sus puntuaciones, las cifras que aparecen a la derecha. Esas son las cantidades de opiniones de cada uno, la cantidad total de opinión según L180, y se divide entre estos candidatos. Bien, pues aquí 8 electores sitúan en primer lugar al candidato B.
por lo que sería el que sería elegido por mayoría absoluta e incluso por mayoría cualificada de 2/3. Sin embargo, al considerar el resto de las valoraciones, el candidato B obtiene una cantidad de opinión, de lo que Morales llama cantidad de opinión, muy inferior a la del candidato A, que obtiene 52 contra 44, que obtiene mayor apoyo global. Bueno, como comentario al margen de esto, señalo que puede verse aquí un antecedente del cálculo matricial. Al organizar la información en filas y en columnas y operar con ellas, aunque la notación matricial no aparece formalmente hasta bien entrado el siglo XIX. Bien, y en la segunda parte de la memoria, Morales hace un estudio teórico del procedimiento de compensación y suma, generalizando con fórmulas las cuestiones que previamente ha mostrado en los ejemplos. Entre otras cosas, demuestra analíticamente que ninguna cuota garantiza que el ganador por mayoría cualificada tenga la mayor cantidad de opinión. Y analiza también la cuestión de la manipulabilidad. No se limita a una advertencia filosófica, como hizo Borda al apelar a los hombres honrados. Morales aborda esta cuestión mediante el álgebra, cuantificando el número exacto de deserciones son los votos estratégicos, que serían necesarias para alterar el resultado en favor de un candidato específico. Estas páginas no se ven demasiado bien, pero muestran, sí, aquí hay un zoom, muestran la demostración de ese resultado, donde se aprecia la simbología, su manejo del álgebra y del razonamiento deductivo. Es riguroso y perfectamente legible y, en mi opinión, esta es la contribución relevante. Transforma la crítica a la honestidad en un cálculo preciso de la resistencia al fraude, sentando un precedente para la teoría de la elección social. Y, por último, las observaciones que presenta en el apéndice, que es publicado en 1805, son particularmente interesantes. En palabras del propio Morales, el apéndice fue escrito con el fin de satisfacer algunas objeciones que le habían hecho algunos sabios nacionales y extranjeros contra la exactitud del método de elegir. Y es muy valiosa la respuesta a la crítica sobre la supuesta arbitrariedad de la escala de puntos. Él propone una interpretación ordinal del método, argumentando que la puntuación total de un candidato equivale al número de rivales a los que vencería en comparaciones por pares. Este razonamiento no solo refuerza su propuesta, sino que anticipa lo que hoy denominamos axiomas de consistencia. Esto es un puente directo entre el pensamiento del ilustrado andaluz y las caracterizaciones axiomáticas de la teoría de juegos moderna. Y ya concluyo. Morales constituye un ejemplo de la recepción y reelaboración de las ideas ilustradas en el ámbito hispánico. Su defensa razonada del método de compensación y suma muestra hasta qué punto la reflexión matemática puede iluminar problemas políticos y sociales. En su empeño por pesar las opiniones y por articular procedimientos más justos, se nos presenta no solo como matemático, sino también como intelectual, consciente de que las reglas de decisión no son meros artificios técnicos, sino instrumentos esenciales para la equidad y la estabilidad institucional. Cuando deliberamos en un comité científico, seleccionamos proyectos o ponderamos méritos en una evaluación, solemos optar por algún criterio de agregación. Bueno, pues la elección del método importa. No es un detalle técnico, condiciona los incentivos, la percepción de la justicia y la estabilidad de los acuerdos. Morales nos recuerda que transformar preferencias individuales en decisiones colectivas coherentes es una tarea difícil, nunca del todo cerrada. Bien, pues con este espíritu, el de quienes entienden que la matemática no está reñida con la reflexión social, sino que puede iluminarla, asumo mi incorporación a esta Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio. Lo hago con gratitud, con responsabilidad y con el propósito de contribuir
al diálogo interdisciplinar que promueve esta institución, que está siempre comprometida con el desarrollo social y económico de nuestra tierra. Muchas gracias. Bien, pues procedemos ahora. El señor secretario acompañará a la académica electa. En pie, por favor. Al juramento promesa sobre la Constitución. Prometo cumplir mis deberes como miembro de esta academia, con estricto respeto a la Constitución española, al Estatuto de Autonomía para Andalucía y a las normas de la academia. Pues procedemos, como ya académica de número, que es el máximo nivel que tiene nuestra academia, a darte la bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tengo que hacer? Queridas amigas y amigos, ¿no? Asumo hoy la grata responsabilidad de dar respuesta al excelente discurso de ingreso de la doctora Amparo Mármol, a la que acogemos con gozo en esta docta institución. Alguien que no solo domina los números, sino que sabe lo que hay detrás de ellos. Personas, decisiones, como las que intentó modelar nuestro ya admirado, hasta hace unos minutos desconocido, Isidoro Morales. Y en última instancia, el destino de nuestra región, a la que hemos consagrado el devenir de nuestra academia. Academia que, bueno, más que hija, podríamos decir que es tataranieta de aquella que surgió en los bellos jardines de Atenas. Luego todo empezó rodeado de olivos, como casi siempre empiezan todas las buenas historias mediterráneas, como también empezó nuestra Semana Santa, desde que la pasión y muerte de Jesucristo se inicia en un monte de los olivos, concretamente en Getsemaní, que como es sabido significa prensa de aceite. Producto al que esta academia ha dedicado bastantes esfuerzos, discursos, hasta un congreso internacional, y lo seguiremos haciendo en el futuro. Pero aquella academia ateniense de Platón, a diferencia de la actual, dicen que era un lugar idílico, ya que no existía burocracia, ni siquiera la NECA, lo que hacía que los académicos podían pensar sin la presión de tener que recolectar hitos y certificados. Eso sí, entonces no abundaban las mujeres académicas, tampoco lo hacen en la actualidad. Y es responsabilidad de todos normalizar esta situación. Pero las academias actuales somos una evolución tardía de las italianas. Por ejemplo, la feliz Academia dei Gelati, la de los helados de Bolonia, del siglo XVI. No porque sus miembros fueran adictos a los sorbetes y a otras cremas heladas, sino porque decían estar congelados por el frío de la ignorancia, hasta que el sol del conocimiento los derretía. O la Academia de los Ociosi, de los ociosos en Nápoles, que defendía el ocio creativo como única forma digna de que un intelectual se acercara a la verdad, como, entre otros debates interesantes, intentaron dilucidar qué tipos de canciones cantaron las sirenas para atraer a los protagonistas de la Odisea, tanto Ulises como a sus compañeros. En España y especialmente en Andalucía, el espíritu de estas protoacademias fue algo más sobrio, pero no menos apasionado ni comprometido. Nuestras reales sociedades patrióticas, a las que antes ha hecho referencia la profesora Mármol, o también económicas de amigos del país, que son, sí, estas ya los antecedentes de nuestras academias actuales. Nacieron bajo la luz de la Ilustración, la buena Ilustración. No esta nueva Ilustración oscura, antidemocrática, antiuniversidades y antiacademia, que intenta someternos con misioneros de dudosa ética, como el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. Ese que exige la sumisión de Europa y al que usando, que no abusando como hace él de la libertad de expresión, que tampoco hemos perdido como él torticeramente mantiene, debemos enfrentarnos como hijos
eso sí, de la luminosa Ilustración europea. Pero volvemos a estos antecedentes, que fueron las sociedades de amigos del país, grupos de personas comprometidas con su tierra y que se sentaban a discutir si era mejor plantar olivos, otra vez olivos, o cereales, convencidos de que el pensamiento aplicado era la única medicina contra el atraso socioeconómico. Hoy, querida Amparo, te sientas en esa misma mesa, aquella de los que creen que la inteligencia debe estar al servicio de la prosperidad, o lo que hoy llamamos convergencia. Pocas regiones necesitan actualmente tanto del pensamiento crítico, riguroso e independiente como Andalucía. Aunque somos una potencia en exportación agroalimentaria, turismo, minería o industria aeronáutica, la realidad de las cifras nos dice que nuestra brecha de convergencia con la media europea sigue siendo un reto que parece abrumarnos y hasta encogernos el alma. Nos recuerda que algo en el sistema de elección de nuestras políticas económicas no ha terminado de encajar. Una pena que Isidoro Morales no esté ya entre nosotros para ayudarnos a diseñar un mejor sistema. Por todo ello, Andalucía necesita tanto más que cualquier otro territorio del debate económico sosegado, ya que no hay determinismo social. Un ejemplo del mismo es la figura que nuestra nueva académica ha rescatado hoy del semiolvido con tanta maestría, el onubense José Isidoro Morales. Rescatar a figuras como José Isidoro Morales no es solo un ejercicio de nostalgia histórica, sino que es un acto de justicia y de reivindicación regional. Nos recuerda que somos herederos de una tradición de pensamiento que no le tenía miedo a la complejidad. Morales no fue un outlier, es decir, una excepción en la Huelva del siglo XVIII, sino un producto lógico de una Andalucía que en ese siglo todavía estaba en la frontera del mundo intelectual y comercial. Nacido en Huelva en 1758, formado en esta universidad que tan amablemente hoy nos acoge gracias al decano, y capaz de participar en debates apasionados con las mentes más brillantes de su momento en España, Francia o Inglaterra. Su legado es el de la racionalidad sin fronteras, que un presbítero onubense y, por cierto, miembro de varias academias, tanto sevillanas como madrileñas, fuera capaz de escribir una memoria matemática sobre el cálculo de la opinión en las elecciones en 1797, es la prueba de que esta tierra el talento no era ni es una excepción. Y no solo se restringe al jolgorio de las casetas de feria o a las alegres chirigotas, sino que es una constante que solo necesita el entorno adecuado para volver a florecer. Andalucía fue grande cuando sus pensadores como Morales se atrevieron a aplicar el álgebra a las ciencias políticas, y volverá a ser grande cuando dejemos de creer que nuestro destino ya está escrito. Eso sí, tendremos que calcularlo con la misma precisión que él proponía. El objetivo de esta academia no es otro que Andalucía no sea solo lugar donde se vive bien, sino donde se piensa mejor. Llegamos ahora al núcleo del discurso de la doctora Mármol, que es de una vigencia aterradora. Morales nos habla del método de compensación y suma. Podría parecer un tecnicismo matemático, pero es en realidad una herramienta de defensa democrática. Morales, adelantándose a su tiempo, entendió que votar no es solo contar cabezas, sino pesar opiniones. Hoy vivimos tiempos convulsos. Los clásicos ya nos advirtieron de la anaciclosis, esa teoría de la sucesión de regímenes políticos formulada por el historiador Polibio. Decía Polibio que la democracia, cuando se corrompe de manera inevitable por la licencia y el desprecio a las leyes, degenera en la oclocracia, el gobierno de la muchedumbre, o de lo que es lo mismo, el paraíso de los demagogos. El nuevo mandato del presidente Trump parece habernos llevado a algo que parecía imposible, una degeneración de la propia oclocracia. La cacocracia, palabra griega que viene a definirse como el gobierno de los peores, de los más corruptos y abyectos.
El demagogo es aquel que simplifica problemas complejos para ofrecer falsas soluciones, pero atractivas por su sencillez. ¿Cómo evitar que nuestras democracias acaben en manos de los peores, es decir, en la cacocracia? Precisamente con lo que Morales proponía y Amparo estudia, definiendo buenos sistemas de elección social. Si el sistema de votación es robusto, si es capaz de compensar y de valorar la consistencia de las preferencias, el demagogo tiene menos margen de maniobra. La matemática de la elección social es un antídoto contra el populismo, porque nos obliga a ser coherentes. Como decía Morales en su dedicatoria a Godoy, estos cálculos tienen una conexión directa con la pública felicidad, con la felicidad pública. Pero hoy no solo estamos aquí para honrar a Morales, sino para dar la bienvenida a la profesora Mármol, hija de la cuenca minera onubense entre Nerva y Río Tinto, en un entorno marcado por los colores tan bellos del paisaje y por la curiosidad intelectual y el espíritu innovador de una tierra singular. En la adolescencia, la profesora Mármol estudió en Huelva, donde parece ser que nadie todavía ya se acordaba de José Isidoro Morales. Nunca ha sido fácil ser profeta en tu tierra, como Jesús nos dejó dicho, según nos cuentan de forma unísona los 4 evangelistas. A la hora de elegir futuro, nuestra nueva académica dudó mucho entre estudiar filosofía o matemática. Eligió lo segundo, una decisión que le ha llevado al día de hoy. De la Facultad de Matemáticas pasó a la que hoy nos acoge, la de Ciencias Económicas y Empresariales. Dentro del mundo de la economía y las ciencias sociales, se afanó en llevar el formalismo matemático a la riqueza y complejidad del comportamiento humano, preguntándose si realmente se puede representar esta realidad mediante ecuaciones. Prosiguió su carrera con estancias en prestigiosas universidades europeas y norteamericanas como Manchester o Southampton. Estancias en las que estoy seguro no hubo cabida para el aburrimiento, y no me refiero al intelectual, porque iba acompañada por sus 3 hijos pequeños. De esta forma, la organización familiar en los distintos destinos fue probablemente más compleja que los propios modelos de decisión matemática en los que trabajaba. La profesora Mármol ha estado vinculada al Instituto de Investigación Matemática de la Universidad de Sevilla desde sus orígenes, donde fue la primera mujer miembro. Ha contado con financiación del Plan Nacional de Investigación para sus proyectos ininterrumpidamente desde 2003. Su investigación se ha centrado en intentar responder a preguntas sobre cómo nuestras preferencias afectan no solo a nuestras decisiones individuales, sino también a nuestras interacciones colectivas y a nuestra capacidad de cooperación. En septiembre de 2018 tuvo el honor de pronunciar la lección inaugural del curso académico 18-19 en nuestra universidad. En noviembre de 2024 fue distinguida con el Premio Fama de la Universidad de Sevilla por su trayectoria investigadora en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas. También ha desempeñado diversas funciones en la gestión universitaria, directora del Departamento de Economía Aplicada 3 de esta universidad, desde julio del 16 hasta el 24, miembro del claustro de la Universidad de Sevilla, y también forma parte de la Comisión de Investigación de la Universidad de Sevilla. Eso sigue actualmente desde 2018. La profesora Mármol, en resumen, ha sido una pionera, una de las primeras profesoras y profesores de esta facultad que inició el tortuoso camino de la investigación competitiva en economía, el de los artículos en revistas con factor de impacto, los conocidos como JCRs. Y fue esa labor pionera la que me llevó a conocerla. Permítanme que ya terminando, abuse de su bonomía y brevemente les comente cómo la conocí. Hace ya más o menos unos 13 o 14 años. Por entonces nuestra facultad se propuso crear un programa de doctorado en ciencias económicas impulsado por la profesora Íñiguez. Tenía que ser un proyecto conjunto. Ninguno de nuestros departamentos de economía por separado tenía ni de lejos el mínimo de investigadores con carrera y proyección para promoverlo.
nos convocaron, sin opción a faltar, a una reunión en el decanato a los pocos que entonces, afortunadamente hoy muchos, ya teníamos suficientes publicaciones en Top Journal para apuntalar la propuesta. De hecho, pues como digo, hizo falta unir a 10 departamentos para alcanzar la masa crítica necesaria que la entonces nueva normativa sobre programas de doctorado exigía. No éramos demasiados en la mesa. Abundábamos los ratones de biblioteca sin demasiada vida social y en no pocos casos era la primera vez que coincidíamos. Tras la exposición de la profesora que dirigía la reunión, que creo que era la decana o sería si no la profesora Íñiguez, tomé la palabra para ser de abogado del diablo, ya que lo último que entonces me apetecía era meterme en un berenjenal burocrático, que previsiblemente me tocaría acabar ayudando a liderar, como al final acabó pasando tras suceder al recientemente fallecido profesor José Antonio Donoso, al que hoy también quiero homenajear. Gran servidor público, excepcional docente y mejor persona. El haber tenido la dicha de conocer a personas como José Antonio es la mejor recompensa que me ha dado esta carrera universitaria. Pues como decía, en esa labor de poner objeciones, no tuve otra feliz ocurrencia que decir que necesitábamos más músculo intelectual y que había que reclutar más gente. Por ejemplo, a una profesora que yo sabía que se dedicaba a teoría de juegos, una tal Amparo Mármol. Rápidamente noté que las miradas de los asistentes cambiaron a un tono socarrón. La mujer sentada junto a mí, a mi izquierda, giró la cabeza con una rapidez asombrosa, como un resorte. La decana, que creo que estaba, ¿no?, me respondió: José Ignacio, Amparo Mármol es la que está sentada junto a ti a tu izquierda. No pudimos empezar peor, aunque tampoco terminar mejor, concretamente hoy en esta facultad. Querida Amparo, hoy te incorporas a una institución que tiene como misión ser la brújula económica y de la ordenación del territorio en Andalucía. Tu trayectoria en la formalización matemática de los procesos de decisión es un ejemplo de rigor que buscamos para esta nueva etapa. No tenemos el florido jardín de Platón, aunque sí el bello pabellón de Hungría. Pero igual que hace más de 2400 años, seguimos comprometidos en expandir las fronteras del conocimiento. Eso sí, como diría mi compañero de tertulia, el periodista Fernando Pérez Monguió, con mucho acento andaluz. Bienvenida a esta tu casa, tu nueva casa. Tu llegada es, siguiendo tu propio método, una suma de opiniones que nos hace a todos más sabios y nos deja un poco menos ciegos ante los retos que tenemos por delante, trabajando todas y todos por nuestra querida Andalucía. He dicho. Pues llegamos al final de este acto, dando una vez más y agradeciendo la presencia de los compañeros, familiares y amigos que estáis hoy aquí presentes. Muchísimas gracias a todos. Y como no será el último que hagamos en nuestra facultad, gracias también a la generosa siempre colaboración del decano y por los medios que ponen a nuestra disposición y que una vez más agradecemos, ¿no? Como Academia Andaluza, nuestros académicos están desperdigados por las 8 provincias, más de uno y más de dos nos estará viendo ahora gracias a la emisión en directo, a los cuales pues permitirme también que les mande un afectuoso saludo y emplazaros a todos los que estáis presentes u online a volvernos a ver, eso sí, este viernes ya en Granada. También este carácter andaluz pues nos obliga a ser un poco itinerantes, donde tendremos la siguiente conferencia por parte del presidente y compañero también de universitario, presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez. Pues nada, muchísimas gracias a todos y se levanta la sesión.